Y voy a hacer una simetría entre usted, cristiano, creyente en el Señor, que recibió a Jesús como Señor y Salvador de su vida, con aquel al cual hay que ir a predicarle, al cual hay que ir a presentarle el Evangelio. Y el ya no pongas excusas es para las dos partes. Romanos 12:5 dice, Pablo les escribe a los romanos diciéndole: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y hay una cosa que entender en esto, mi hermano. Siempre entregarás tu vida a algo. Y la pregunta que corresponde a esta afirmación es ¿qué? ¿A qué? Mucha gente entrega su vida al deporte, a un hobby, a la fama, al dinero, al trabajo, a la iglesia. Pero sabes que ninguna de estas cosas te va a proporcionar satisfacción duradera, ni una sola de ellas. El servicio es el único camino que te va a llevar a la felicidad y al cumplimiento, al pleno cumplimiento de tu vida. La única manera de encontrarle un significado a la vida es siendo servicial. Decirle de al lado, sé servicial. ¿Lo escuchó el que tiene al lado? Muy bien. Ser servicial. Cuando nos acoplamos cada uno de nosotros a los propósitos de Dios, pues nuestras vidas cobran una importancia eterna, mi hermano. Es allí cuando nosotros servimos, es cuando nuestra vida toma protagonismo para la eternidad. Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 12, 18, 19, le dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Es maravillosa la imagen que Pablo les quiere imprimir a las iglesias primitivas de aquel tiempo, diciéndoles: somos un cuerpo en Cristo Jesús, y cada uno es un miembro colocado en ese cuerpo, pero no porque a mí se me antojó hacer lo que hago, sino colocado como Jesús quiso, como Él quiso, dice Pablo. Porque si todos fueran un solo miembro, entonces, ¿dónde estaría el cuerpo? No sería un cuerpo. Si no estás involucrado en algo más grande que vos mismo, mi hermano, lo único que haces es existir, no haces otra cosa, ya que la vida está diseñada para el servicio. La vida del ser humano, Dios la creó para el servicio, y para el servicio primero a Dios, y eso luego bajarlo a los hombres, a nuestro prójimo. Él quiere que aprendamos a amar. Él quiere que aprendamos a cuidar a otros desinteresadamente, sin ningún interés de por medio, no esperando absolutamente nada, solamente que Dios nos bendiga por el servicio que prestamos. Quiere que tu influencia en este mundo sirva para bien. Y así entonces, Él, Jesús, poder obrar a través de vos. Al final, lo que importa, resumiendo esta introducción, lo que importa no es cuánto tiempo vivas, sino lo eficaz que seas en esta vida. No importa si vivís 1 año, 2, 5, 10, 15, 50, 80 o 100 años. No importa el tiempo. Lo importante para el Señor es cuán eficaz has sido para el servicio
en esos años de vida que el Señor te ha dado. Si hoy todavía, mi hermano, no estás involucrado en algún tipo de servicio, pues, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para todavía no estar involucrado en algún tipo de servicio? Yo vengo predicando una serie de mensajes que tiene que ver con esto. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero todos los mensajes, los últimos 4 o 5 mensajes, han apuntado a esto, a los dones, a los talentos, al servicio, a hacerte entender de que ya no tenés excusa para servir al Señor. La Biblia está llena, por ejemplo, de personas que pusieron excusas. Claro que sí. Los patriarcas también eran hombres y tenían sus excusas. Por ejemplo, Abraham dijo que era viejo. Jacob era un inseguro. Lea era poco atractiva. La Biblia es buena, para no decirle fea, poco atractiva. José padeció abusos. Moisés era tartamudo. Gedeón, uno de los primeros jueces que tuvo el pueblo de Israel, era pobre, de toda pobreza. Sansón siempre dependía de otros. Rahab era una inmoral, una prostituta. David tuvo unos cuantos desliz que acarrió todo tipo de problemas a su familia. Elías tenía tendencias suicidas. Jeremías era un depresivo. Jonás, un rebelde. Juan el Bautista, bastante excéntrico, raro diríamos hoy. Pedro era un impulsivo. Hoy podríamos etiquetarlo como un patotero. Sí, un puntero, un patotero. Zaqueo era deshonesto, ladrón. Tomás tenía dudas, a tal punto que lo tenía Jesús delante de él y tuvo que poner su dedo dentro del orificio que el clavo había hecho en su mano para creer de que era Jesús. Pablo tenía una salud frágil y Timoteo sufría de timidez. O sea, vemos aquí que todos tenían excusas para decirle al Señor: yo no puedo, yo no sé, yo no debo. Y esta es una larga lista de personas, porque puedo continuar con muchos defectos. Sin embargo, Dios usó a cada una de ellas. Dios transformó esas vidas y las usó aún con esos defectos. Y vos seguro que no estás exento de algo de esto que acabo de nombrar. Pero Dios se servirá también de vos, aún con ese defecto, aún con esa falta, aún con ese pecado. Cuando nosotros lo presentamos delante del Señor, Dios te limpia y te utiliza. Pero te va a utilizar cuando vos decidas dejar de poner excusas. Decirle al de al lado: deja de poner excusas. Fuerte, fuerte, que lo aturda, que lo choquee. Haga el trabajo de shock. Dígale: deja de poner excusas. Eso. Deja de poner excusas, mi hermano. A veces queremos que todo el mundo entienda, conozca o sienta lo que nosotros como creyentes que hemos aceptado al Señor en algún momento en nuestra vida, hemos aprendido y hemos llegado a conocer. Pero no todos entenderán y no todos aceptarán estas palabras. Está visto que hay mucha gente todavía en las iglesias que está ociosa. Jesús mismo dijo que el mundo rechazaría la palabra. Él lo aseveró, pero al rechazar la palabra, ¿sí?, no estarían rechazando al predicador, sino al que inspiró estas palabras, Jesús mismo. O sea que yo puedo decir que, bueno, hoy yo puedo reprenderte, deja de poner excusas y vos seguir en la tuya, pues yo sé que no estás rechazando al predicador, no me estás rechazando a mí. Yo tengo la plena seguridad de que si rechazás lo que se te está diciendo es porque estás rechazando directamente a Jesús. Amén. También la Biblia habla que no todo el que habla y dice Señor, Señor, entrará al cielo,
¿Conocen esto? Bien. Muchos creen que por solo saber que Dios existe, son salvos. Usted sale a la calle y si hace una encuesta y le dice, ¿vos crees en Dios? Sí. ¿Y crees que vas a ir al cielo? Y seguramente por ahí te dice que sí. He visto muchos, y vemos y podemos ver muchos letreros, muchos mensajes pegados en los negocios, pegados en las lunetas de los autos, en las cajas de los camiones, ¿sí? Algo como, yo estoy con Dios, Dios es mi amigo, sonríe, Dios te ama, Dios nos cuida, el Señor es mi pastor, etcétera, etcétera. Pero Dios no quiere que el hombre se limite a solo conocerlo intelectualmente, porque eso es conocerlo intelectualmente. Yo leí un pasaje y dije, qué bueno, plic, me gusta como cartelito en mi auto, pero no entiendo ni vivo lo que el cartelito dice. Dios no quiere que se lo conozca intelectualmente, que Él existe. Él quiere una relación más profunda con el hombre. Él quiere un corazón rendido a los pies del trono de la gracia delante de Jesús. Y la Biblia nos dice que los demonios también creen y tiemblan ante Dios. ¿También conoce esto? Claro que sí, lo debe haber leído en algún momento, debe haber escuchado sobre esto. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan ante Dios. Pero hay una diferencia, ninguno de ellos se somete a Dios. También vemos otro problema. Todos dicen ser hijo de Dios. Sale a la calle, hace otra encuesta y pregunta, ¿usted es hijo de Dios? Sí, le va a decir. Soy bautizado, voy a la iglesia de vez en cuando, creo en la Virgen María, en el Gauchito Gil, etcétera, etcétera. Sí, yo soy hijo de Dios, le van a decir. Pero la verdad es que la Biblia dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Los que obedecen a su Señor y los que no le obedecen. Ahora, tenemos que tener muy claro esto, muy claro. Muchos dicen que aclaman el nombre del Señor, aún dentro de la iglesia, pero llevan un estilo de vida pecaminoso, un estilo de vida no agradable a Dios. La Biblia condena este tipo de conducta pecaminosa, rotundamente, radicalmente. Resumiendo, si tenés fe en Dios, debes creer que le hay. Si amás a Dios, debes guardar sus mandamientos, y si no amás a tu prójimo, a quien ves, no amarás a Dios quien no ves, dice la Biblia. Los cristianos solemos poner excusas. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Sí o no? No me diga amén porque es así sea. Dígame sí o no. ¿Está de acuerdo que los cristianos solemos poner excusas? Bien. Pero también lo hacen los inconversos. Se puede convenir, que es casi inaceptable que ellos las pongan, los inconversos, que los inconversos sí pongan excusas, que no quieren escuchar el mensaje, que no quieren cambiar su estilo de vida porque les gusta el pecado, les gusta todos los vicios. Entonces ponen excusas. Hasta allí podríamos decir que es casi aceptable que ellos lo hagan. Pero los cristianos aún a veces acarreamos las viejas mañas y seguimos utilizando excusas. Ya como cristiano no deberías tener excusas en tu vida delante del Señor. A la hora de presentar el Evangelio te vas a encontrar con los que ponen excusas. ¿Cuántos han presentado a alguien alguna vez el Evangelio? El mensaje de salvación. Levante la mano, sin miedo. Bien. ¿Lo han rechazado? A veces sí, a veces no. Y el que lo rechaza generalmente está poniendo excusas, que ahora vamos a ver algunas, que van en simetría con las del cristiano muchas veces. No son exclusivas de aquel que es inconverso. Los inconversos siempre creen tener la razón de lo que piensan, pero también están aquellos cristianos que a la hora de servir las ponen. Y una de las excusas que se pone generalmente es el hoy no. Hoy no. Josué 24:15 dice así:
Pero si pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierras ustedes ahora habitan. Por mi parte, dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Las personas tienen, mis hermanos, que decidir si obedecen a Dios. Y cuando digo personas estoy hablando de inconversos y estoy hablando de cristianos. Las personas tienen que decidir si obedecen a Dios. ¿Quién envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros? Y si obedecen a los dioses de turno, que son solo ídolos hechos por los hombres, póngale el nombre que quiera, póngale el nombre del dinero, como decíamos hoy, el nombre de las riquezas, el nombre del trabajo. Hay gente que tiene como Dios a su auto, hay gente que conozco que tiene como Dios a su perro. Entonces, llega el momento en que debemos elegir. Debemos elegir algo que el Señor nunca va a eliminar de tu carácter, y es la posibilidad de elegir y decidir quién queremos que dirija nuestra vida. Pues la elección siempre va a ser tuya, va a ser mía, va a ser nuestra. Primera Reyes 18:21 dice: Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Aquí Elías confrontaba al pueblo, un pueblo idólatra en ese momento, lleno de dioses ajenos a Dios mismo. Y él los confronta. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a hacer un día un pie sobre la vereda y otro pie sobre la calle? Decídanse, decídanse. Y la palabra desafía al hombre. La palabra desafía al hombre a tomar una decisión. Cuando vos lees la Biblia es un total desafío a que vos tomes decisiones sobre tu vida. La decisión de seguir a Dios es el principal motivo que tiene la palabra de Dios para tu vida. Dios mismo dice: escogeos la vida para que viváis, en el libro de Amós. Proverbios dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día de mañana. Te pregunto, y no me respondas, pensalo, contestate a vos mismo quizás, o contestale al de al lado si querés. ¿Sabés el día en que morirás? No, nadie lo sabe. ¿Estás preparado para el día de tu muerte? Pues yo te aseguro de que no, tampoco. Porque si no leemos la palabra del Señor y todos los días nos ponemos a cuenta con nuestro Dios, cuando Dios venga a buscarte seguramente no te va a encontrar en condiciones ni preparado para partir a su presencia. ¿Sabes lo que va a suceder mañana? Y usted me puede decir: sí, yo mañana tengo planeado ir a trabajar, tomar el tren, venir, comprar el pan, ir al chino a comprar el kilo del amor. Pero en realidad eso es lo que vos creés, lo que vos planeás. Pero no sabés lo que te va a suceder mañana. El mundo, mi hermano, ni la ciencia puede predecirte tu futuro. No hay nada sobre esta tierra que pueda predecirte tu futuro. Pero la Biblia sí lo puede hacer. La palabra de Dios lo hace. Ella nos habla con referencia a lo que pasó, a lo que pasa y a lo que pasará. Pasado, presente y futuro. No te afanes en buscar incógnitas. No te afanes en buscar incógnitas. No te afanes en esta vida de buscar preguntas e incógnitas. Cristo es la respuesta a tus preguntas. No hay otra respuesta a tus incógnitas que Cristo. Y Cristo a través de la palabra del Señor. Lo mismo te digo, si aún no has aceptado a Cristo, deja de hacer incógnitas.
deja de preguntarte, deja de analizar filosóficamente el cosmos y el más allá y todo lo demás. Eso no te va a hablar de lo que va a ser de vos mañana. La Biblia te declara lo que Dios tiene preparado para vos. Amén. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dice la Biblia, llamadle en tanto que está cercano. Mateo 24:44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nadie sabe cuándo vamos a partir, y la insensatez más grande que el ser humano puede tener es decir que no necesita a nadie, que lo tiene todo. Yo no necesito de nadie, lo tengo todo, yo me arreglo solo, soy autosuficiente. Pues eso es la insensatez, la estupidez más grande que el hombre puede decir y cometer. Jesús en Lucas dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Si hoy partís a la presencia del Señor, todo lo que tenés, ¿de quién va a ser? ¿Tuyo? No, porque te vas a ir como viniste, sin nada. Lamentablemente muchos están en esta condición. Muchos están en esta condición. Dependen más de sus habilidades, y muchos han dicho que tienen lo que tienen gracias al esfuerzo y gracias al estudio y gracias al trabajo, al ingenio, a la caradurez muchas veces. Cuando alguien te diga hoy no, como excusa, recordale que un día tendrá que estar delante de Dios. Algún día vas a estar delante de Dios, y la lengua de dicha persona va a confesar todo lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. La segunda excusa es demasiado tarde. Es demasiado tarde. La excusa que encierra este demasiado tarde es muchas veces soy muy pecador o muy pecadora para que Dios me perdone. O no creo que Dios pueda amar a una persona como yo. Y la respuesta es, para la sorpresa de las personas, que Dios ama y ha perdonado hombres y mujeres peores que usted, peores que yo. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, dice Jesús. Y si Dios no quisiera perdonar al hombre, entonces ¿por qué existen estas palabras? ¿Por qué existe este versículo en la Biblia? Para maravilla de todos, la Biblia te dice que Dios ama al ser humano en la condición en que esté, en la condición en que está. Dios ama al gran pecador, sí, claro que sí, pero aborrece el pecado. Dios te ama como pecador, pero aborrece ese pecado que habita en vos. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando alguien te diga que es demasiado tarde para buscar al Señor, pues recordarle que en la historia de nuestro mundo, en la historia de la humanidad, hubo hombres, aún en la historia bíblica, hombres y mujeres que fueron asesinos, violadores, secuestradores, prostitutas, drogadictos, ladrones, etcétera, pero que Dios perdonó y Dios transformó. ¿Cuál es la diferencia? Ellos se dieron cuenta de que no tenían excusas para cambiar de estilo de vida y no las pusieron. Hombres que se llenaron de excusas muchas veces, pero que Dios utilizó para su propósito. Acabamos de leer una lista bastante larga de hombres que se excusaron delante del Señor, pero Dios así y todo los utilizó para su propósito. Nadie está excluido del plan de salvación de Dios, y menos aquellos a los cuales Dios predestinó. Amén. Y la tercera y última excusa, hay muchas excusas, pero yo elegí estas tres nada más, es la de que trataron una vez y fallaron. Yo intenté una vez, pero no me fue bien, fallé. Los creyentes creen que la palabra de Dios
muchas veces queda en el aire cuando uno la predica, cuando uno la habla. No solamente desde aquí, sino cuando uno a veces le presenta el Evangelio a alguien, nos queda y les queda a los cristianos la sensación de que las palabras quedaron en el aire, que no llegaron a ningún lado. Pero hay personas que han aceptado al Señor mucho tiempo después de que se les ha predicado, porque desde ese momento, y ya teniendo el conocimiento de que si mueren se van al infierno y que la única salvación es Cristo Jesús, empieza un proceso en ellos que en algún tiempo da su fruto. Dice Isaías 55:11: así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo, dice Dios, y cumplirá con mis propósitos. No te preocupes si vos le predicaste a alguien y parece que no te escuchó. ¿Sabe cuántas veces yo tengo la sensación de estar hablando a la gente y que parece que la gente no escucha? Pero yo sé que Dios, esa palabra no vuelve a él vacía. En algún momento le hace el clic a la persona y reconoce de que tiene que dejar de dar excusa y ponerse a trabajar. Dios siempre ha de cumplir sus promesas. Él nunca deja sus promesas incumplidas. Romanos 4:21 dice: plenamente convencido, dice Pablo, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pablo tenía esa plena seguridad de que todo lo que Jesús había prometido lo cumplía, o lo cumpliría, o lo cumplió. Pero él tenía la plena seguridad del poder de Jesús para hacer todo lo que había prometido. Así que lo cumplió a su pueblo. Dios cumplió a su pueblo sus promesas. Las promesas de Dios, cuando el pueblo respondió, siempre fueron cumplidas por el Padre. Y si cumplió con el pueblo, también Dios cumple con vos lo que te promete. Dios va a cumplir en vos su promesa. Cada uno sabe íntimamente lo que Dios le ha prometido. Y eso se va a cumplir en tiempo y forma. Pero dejaste de poner excusas. Dios está dispuesto en esta noche, mi hermano, pasen los de adoración si quieren. Dios está dispuesto a hacer un trato con vos, a hacer pacto con vos. ¿Vos estás dispuesto a hacer un pacto con el Señor? Muy bien, 3. 3 es mejor que nada. Vuelvo a preguntar, no los estoy presionando, sino a veces que creo que el micrófono anda mal y no me escuchan. Dios está dispuesto a hacer un trato, un pacto con vos. ¿Vos estás dispuesto a hacer un pacto con el Señor? Bien, ahí me gustó un poquito más. Dice Isaías 1:18. Y te lo dice a vos, congregación. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Pues quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. ¿Se niegan y se rebelan? Serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Fíjense el contraste. Dios está dispuesto a hacer por vos todo. ¿Pero qué exige? ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Si ustedes están dispuestos a obedecer, mis promesas están servidas en la mesa. Simplemente acérquense a ella y tomen lo que necesitan. Coman, beban, aliméntense de las promesas del Señor. Pero guarda el incumplimiento. Si te negás, si te rebelás, dice el Señor en Isaías, serán devorados por la espada, porque esto el mismo Señor lo ha dicho. Hay un dicho que dice, esto no es moco de pavo. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque a veces tomamos muy livianamente lo que la Biblia dice. Pero lo que la Biblia dice es algo que se cumple en la vida de sus hijos. Si alguna vez alguien te prometió alguna cosa
y saliste decepcionado, créeme que Jesús no lo hará. Jesús no va a romper sus promesas. Él no decepciona a ninguno. ¿Y por qué pasa esto? Números 23, 19 dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete? ¿Ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Aquí está hablando Moisés. Dios me ha ordenado bendecir. A eso te llamó el Señor. Y te impulsa, te ordena, te fuerza a bendecir. Yo no puedo hacer otra cosa, dice Moisés. Y a veces nosotros hacemos cualquier otra cosa, menos lo que Dios te dice que tenés que hacer. Inclina tu rostro allí. Padre amado, Señor, tu palabra es manantial de agua fresca sobre la vida de aquellos que la buscan, que la escudriñan, que la estudian, que te piden a ti revelación sobre la misma. Es el aire fresco, ese aire fresco que sopla, refrescando la vida del cansado, refrescando la vida del que está lleno de temores, de dudas, que quizás las está utilizando como excusas. Pero tu palabra dice de que cuando tú prometes, tú cumples. Cuando Dios promete, Dios cumple. Solamente exiges de nosotros la obediencia, Señor. Es difícil, pero Señor, cuando reconocemos de que sin ti nada somos, que sin ti nada poseemos, que sin ti nada en esta vida marcha en el sentido que tiene que marchar, cuando llegamos a tus pies comprendiendo, arrepentidos, eso, entonces, Señor, es allí, Señor, cuando empezamos a caminar, cuando empezamos a obedecer y a entender que la obediencia es bendición. Bendición para mi vida, pero también bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. Yo quiero ser de bendición. Yo no puedo hacer otra cosa, como dice Moisés. Tú me ordenas ser de bendición. Y para ser de bendición, no tengo que poner excusas. No tengo que poner trabas. Tengo que sacar ese palo de la rueda y ponerme a rodar. Y ponerme a rodar. Y seguir rodando, derramando bendición hasta que sobreabunda. Pero para eso tengo que ser lleno del Espíritu Santo y tener una vida plena en bendición de tu parte, porque no puedo dar lo que no tengo. Y si yo quiero bendecir, tengo que ser bendecido. Padre, bendíceme. Dígale al Señor allí en donde está: Padre, bendíceme. Padre, bendíceme. Padre, bendíceme. Quiero ser lleno de bendición para poder cumplir con lo que me ordenas, ser de bendición a otros, ser de bendición en mi hogar, ser de bendición en mi célula, ser de bendición en mi trabajo, en la escuela, ser de bendición en la iglesia. Llena mi vida de bendición, Señor. Tus promesas que comiencen a cumplirse en mi vida, porque este es el pacto que yo hago con vos. Quiero servirte. Quiero dejar de lado las excusas y quiero servirte. Quiero servirte, Señor.